¿Sabes esas historias que te cuentan? Las que empiezan en un sitio que conoces, un pueblo, un camino, pero que de repente, ¡zas!, pasa algo imposible, algo sobrenatural. Pues justo esos relatos, los que te ponen en los pelos de punta, son las leyendas. Y hoy vamos a ver de dónde viene esa magia, ese poder que tienen. Y es que ahí está la clave de todo, ¿verdad? Un encuentro en un lugar es súper normal, súper familiar, que de pronto se vuelve misterioso. En eso consiste una leyenda, en el fondo. Son esas narraciones que van pasando de abuelos a nietos y que poco a poco van borrando esa línea que separa lo que pasó de verdad y lo que se cuenta. Vale, está claro que molan, pero para entender bien por qué nos atrapan tanto, primero hay que definir las cosas. O sea, ¿qué es exactamente una leyenda? ¿Qué la diferencia de un cuento normal y corriente? Y hace que sobreviva al paso de los años. Fíjate, aquí está el meollo del asunto. Una leyenda es una historia tradicional, sí, pero con una base histórica. Ojo a esto, porque no es pura fantasía, parte de algo que pudo ser real, un sitio, un suceso, y a esa base se le añaden elementos extraordinarios. ¿Para qué? Pues para reafirmar los valores de la gente, para enseñar algo. Es como una lección envuelta en misterio para unir al grupo. Muy bien, pues si lo pensamos, es como una buena receta de cocina. Toda leyenda tiene unos ingredientes básicos que no pueden faltar, los que le dan ese toque especial. Venga, vamos a ver cuáles son esos componentes clave. A ver, lo primero de todo, para que una leyenda funcione, te la tienes que creer un poquito. Y eso se consigue con elementos que nos suenan. Por ejemplo, los personajes son arquetipos, vamos, los típicos. El héroe, el que no hace caso a nadie, el avaricioso. Además, la historia pasa en sitios cotidianos, ya sabes, la plaza del pueblo, el río que pasa cerca. Todo esto crea lo que se llama verosimilitud, esa sensación de que, oye, que esto podría haber pasado aquí mismo. Y claro, a esta base tan realista, de repente se le suma el toque mágico, los elementos sobrenaturales. Pues un hechizo, un fantasma que aparece, un milagro, lo que sea. Y como esto viene de la tradición oral, de contarse de unos a otros, pues es normal que haya muchas versiones diferentes, cada uno le pone su granito de arena. Pero casi siempre lo que no cambia es el fondo del asunto, esa intención de enseñar algo. Siempre hay una moraleja. Bueno, y ahora llegamos a una de las confusiones más típicas. Porque, seamos sinceros, muchas veces usamos las palabras mito y leyenda como si fueran la misma cosa, ¿a que sí? Pues no lo son. Sus intenciones y de dónde vienen son muy diferentes. Venga, vamos a dejarlo claro para siempre. A ver, la diferencia principal está en el objetivo, en el para qué de la historia. Un mito intenta explicar los grandes misterios, el origen del mundo, por qué sale el sol, cosas así. Y sus protagonistas suelen ser dioses, seres creadores. La leyenda, en cambio, es mucho más terrenal. Se basa en sucesos o lugares que existieron y su función es reforzar las normas de la comunidad. Vamos, para que nos entendamos, el mito va de lo cósmico y la leyenda de la vida en el pueblo. Vale, la teoría ya la tenemos más o menos clara. ¿Qué tal si ahora vemos cómo funciona todo esto en la vida real? Vamos a coger una leyenda clásica, la carreta bruja, y a destriparla para encontrar todos esos ingredientes que hemos mencionado. Todo arranca con una frase que ya lo dice todo, una auténtica declaración de soberbia. El protagonista suelta que su carreta no necesita ninguna bendición. ¡Toma ya! Con solo estas palabras ya tenemos servido el conflicto. Un tipo que se cree por encima de todo y de todos, de las tradiciones de su propia gente. Aquí empieza el lío. Es que, si te fijas, las piezas encajan perfectamente. Primero, el personaje. Es el arquetipo del rebelde, el que desafía la autoridad. Segundo, el ambiente. Un lugar súper cotidiano, la fiesta del patrón del pueblo. Y tercero, la situación es creíble. ¿Una discusión en medio de la fiesta? Pues claro que nos lo podemos imaginar. Hasta aquí, la historia podría ser totalmente real. Y es justo en este momento, ¡pam! Aquí es donde todo salta por los aires. Los bueyes escapan, sí, pero la carreta sigue y se mueve sola, como si la llevara el mismísimo diablo. Este es el giro sobrenatural, el momento exacto en que un simple cuento se transforma en una leyenda con todas las letras. Una fuerza que no entendemos castiga al hombre por su orgullo, y esa carreta se convierte en un símbolo de terror. Pero ojo, que una leyenda nunca quiere dar solo miedo y ya está. No. Detrás de ese ruido de ruedas fantasma siempre hay algo más. Hay un mensaje, una lección para todos. Venga, vamos a ver cuál es el verdadero significado de esta historia. La leyenda nos lanza unas cuantas preguntas, ¿no? Nos hace pensar en las consecuencias de nuestros actos. ¿Qué nos dice sobre el orgullo, sobre la crueldad, sobre no respetar las tradiciones? Porque el protagonista no solo es un chulo con el cura, es que además el relato cuenta que trataba a sus bueyes sin compasión. Su falta de respeto era absoluta, con las costumbres y con los animales.
Y ese castigo tan espectacular, tan sobrenatural, al final nos deja una lección muy de andar por casa. Que maltratar a sus animales no es un detalle sin importancia, para nada. Es la prueba de su arrogancia. Su final es un aviso para navegantes, una advertencia muy clara. Al final, la crueldad y el orgullo se acaban pagando. Y todo esto, al final, nos lleva a pensar una cosa. Cada pueblo, cada cultura, tiene sus propias carretas brujas, ¿no es cierto? Esas historias que, con un poquito de misterio, en realidad están protegiendo lo que esa comunidad valora y también lo que teme. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Cuáles son esas leyendas que han sobrevivido donde vivimos? Y sobre todo, ¿qué nos cuentan de nosotros mismos?